Soy el doctor Ángel Durán Pérez, magistrado supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Hoy vengo a hablar de un tema fundamental en materia de justicia electoral y tiene que ver con qué es lo que hacen los tribunales electorales, qué es lo que hace un juez electoral, pero sobre todo, qué es lo que piensa y qué es lo que utiliza en el momento de resolver una controversia de carácter político que ha sido introducida para que la conozca y la resuelva. Aunque el objetivo principal de esta plática es la circunscripción exclusivamente a lo que hace el juez electoral en Colima, esto tiene aplicación en toda la República Mexicana y en la facultad y la obligación que tienen los magistrados electorales, cada quien en sus entidades federativas. La plática será establecida en tres estructuras fundamentales. Por principio de cuentas, estableceré cuáles son las funciones de un juzgador electoral, un magistrado que resuelve conflictos electorales en una entidad federativa. En segundo lugar, me pararé exclusivamente en esta facultad interpretativa que tiene el juez electoral en Colima de acuerdo a la ley procesal. Y en la última parte haré mis comentarios respecto de cómo hemos ido trabajando en esta entidad federativa y cómo hemos ido evolucionando en la forma de aplicar la ley, sobre todo para proteger la justicia electoral en el estado de Colima. Así es que empezaré diciendo pues que los jueces electorales hoy día son electos a través de un procedimiento que lleva a cabo el Senado de la República. Esto motivado por una reforma a nuestra Carta Magna desde el año 2014, 10 de febrero de esta anualidad. Y bien, uno de los motivos principales por los cuales se decidió que el Senado de la República fuera el encargado de elegir a los próximos magistrados electorales de las entidades federativas tuvo que ver con que había muchas quejas de la intromisión de los gobernadores para elegir a los titulares de los tribunales electorales y se quejaban que había cierto influyentismo o cierta incidencia del Ejecutivo del Estado en la vida interna de los tribunales. Entonces, a nivel federal se tomó la determinación que el proceso de selección y nombramiento de los magistrados electorales en las entidades federativas fueran electos por el Senado de la República, lo cual hasta la fecha lo siguen haciendo. Ahora, la legislación que regula el funcionamiento de los tribunales electorales estatales tiene su fundamento constitucional específicamente en el artículo 116 de nuestra Carta Magna. Esta Carta Fundamental establece que los estados de la República Mexicana deberán de tener un conjunto de instituciones. Ahorita son los organismos públicos electorales, lo que antes se conocía como los institutos electorales estatales, y también un tribunal electoral. El primer organismo organiza las elecciones, las califica, designa, nombra, pero cualquier conflicto que se suscite por alguno de sus miembros o alguien legitimado que considere que se le ha violentado algún derecho político, pues entonces tendrá que presentar la demanda y finalmente quien va a decidir en el Estado como órgano máximo de justicia será el Tribunal Electoral a través de una sentencia definitiva. Por eso es que el magistrado electoral como juzgador electoral tiene una importante función dentro de cada entidad federativa, puesto que es la institución encargada de vigilar que todos los actos que se celebren de carácter político electoral cumplan con los requisitos que establece tanto la Constitución Federal como
la Constitución del Estado, sus leyes secundarias y últimamente a partir de 2011 que estas decisiones, aparte de cumplir con el marco constitucional nacional, también se respeten todos los derechos humanos de carácter político electoral que se encuentran en tratados internacionales celebrados y ratificados por el Estado mexicano. Esto es muy importante y lo tenemos que tener en cuenta quienes formamos la parte de operadores jurídicos en materia electoral. La razón es porque la globalización en la que estamos inmersos desde hace ya algunas décadas, pues los organismos internacionales que tratan estos temas han incidido también en que el régimen jurídico internacional se aplique por los jueces electorales. Un poco más adelante veremos cuáles son estos organismos internacionales, pero finalmente esa es una de las funciones de los jueces electorales a los que estamos obligados a aplicar en el momento de resolver una controversia. Es así pues que en nuestra Constitución colimense, tomando como referencia el artículo 116 de nuestra Carta Magna Federal, pues tiene un apartado específico para regular la vida interna de la democracia legislativa, la democracia jurisdiccional, la democracia organizativa, incluso cómo organizar los procesos electorales, y por lo tanto tenemos como Tribunal Electoral la obligación de ser garantes de esa parte de nuestra Constitución local, así como las leyes reglamentarias como el Código Electoral y la Ley Procesal Electoral, que le llamamos Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia electoral. Esto es muy importante porque de esta manera vamos bajando desde la fuente constitucional nacional a la fuente constitucional local y sus leyes secundarias, así como también pues hacer mención a los tratados internacionales a los que México está obligado a respetar, sobre todo los derechos político-electorales en nuestra entidad federativa. En este sentido, vamos a hacer un pequeño bosquejo de la Convención Americana de los Derechos Humanos, específicamente del artículo 23, que son los derechos político-electorales y a los que México se obligó a garantizar también dentro de sus instituciones electorales. Los jueces electorales estamos obligados a garantizar esta parte de la Convención Americana para beneficio de quienes de alguna manera participan como operadores electorales. También la Carta Democrática Interamericana, que es un documento específico en el cual México en muchas ocasiones, incluso sin haber sido parte de ella, obedece y aplica todas las instituciones, los artículos y el tema completo sobre democracia interamericana en nuestros procesos electorales. De esta manera también diríamos pues que entonces la Carta Democrática Interamericana tiene vigencia plena y es tomada en cuenta por los jueces electorales al momento de resolver, porque ahí se establece específicamente la obligación de los estados parte para respetar todo su contenido, es decir, respetar la democracia, garantizar los derechos humanos de carácter político electoral, y como este instrumento forma parte de todo el caudal jurídico de la Organización de Estados Americanos, como México es parte firmante de esta organización, bueno, pues entonces es un instrumento internacional al que tenemos o estamos obligados a obedecer o aplicar. De la misma manera, toda la jurisprudencia que emite la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, específicamente las relacionadas con las garantías de respetar los derechos humanos en todos los sentidos, pero específicamente sobre los derechos humanos de carácter político electoral, que establecen sus informes, que han emitido varias recomendaciones a varios países, así como también en su momento las sentencias que han emitido en contra del Estado mexicano por violaciones a los derechos político-electorales, como en el caso de la sentencia Castañeda Guzmán contra el Estado mexicano. En un principio pasó por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en segundo término, ya como fase terminal, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que se encuentra en San José,
y que se regula por la Convención Americana de los Derechos Humanos, condenó al Estado mexicano también en una gran cantidad que contiene como riqueza instrumental de cómo se debe de trabajar un sistema interamericano en nuestro país, los cuales todos estos instrumentos internacionales, hablando de los que conforman el sistema interamericano, también tenemos una serie de instrumentos internacionales del sistema universal y que es de Naciones Unidas, a los cuales también el Estado mexicano tiene que respetar, porque México es parte del sistema universal de los derechos humanos. Pues bien, una vez conociendo cuáles son nuestras obligaciones y cuál es nuestro andamiaje o nuestro conjunto de marco jurídico al que estamos obligados los jueces electorales, y no nada más vamos a juzgar por ocurrencias o porque yo interpreto una ley de determinada manera, no. Finalmente tenemos también directrices, obligaciones de respetar el marco jurídico tanto local, nacional e internacional para resolver una controversia y así poder aplicar justicia en estos supuestos. Estos son los instrumentos más importantes que pudiéramos decir que como jueces electorales estamos obligados a respetar al momento de emitir una sentencia. Todos, pero todos estos documentos internacionales nos obligan a garantizar de manera eficaz, de manera eficiente, los derechos político-electorales. ¿Cuáles son estos derechos político-electorales? Y que finalmente voy a ir encaminándome ya a las normas de carácter procesal que tenemos en nuestra entidad federativa. Bueno, pues de acuerdo a nuestra Constitución, tanto federal como local, el derecho de asociación política, el derecho de reunión, el derecho de participar en un cargo público de mi país, el derecho de votar y ser votado, etc. Todo este grupo de derechos humanos hay que protegerlo desde el punto de vista jurídico. Específicamente, el juez electoral tiene una función muy particular en este supuesto, porque, de acuerdo a la jurisprudencia interamericana, dice que los jueces son la última frontera para evitar una violación. ¿Y qué quiere decir con esto que somos la última frontera? Fíjese usted, todos los conflictos que surjan al interior de los partidos o que cometa alguna violación una autoridad electoral estatal en un proceso electoral, incluso durante el interproceso, y afecte a uno de los militantes o a uno de los ciudadanos que se sienta vulnerado su derecho de reunión, por ejemplo, o el derecho de asociación a un partido, o que lo excluyan porque él considera que es mejor candidato para representar a su partido, pero designen a otro al que él considera que no tiene mejores aptitudes que él, entonces él, con fundamento tanto en la Constitución, tratados y legislación estatal, pues le deben de respetar su derecho. Debe de haber democracia dentro de los partidos políticos y elegir a los mejores. A veces dudamos y hay muchas críticas de que esto no ocurre, pero eso lo veremos en otro momento. En ese momento esta persona puede presentar una demanda porque efectivamente no se le respetó el derecho político electoral de participar en condiciones de igualdad para ocupar un cargo público. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Se lleva a cabo todo un proceso judicial ante el Tribunal Electoral y este determinará que si la decisión de quien emitió esa determinación de sustituir a este ciudadano o a este militante en ese procedimiento de selección, si está bien o está mal. Si la decisión concuerda con la legislación, con los principios rectores que deben regir en materia electoral, si hubo democracia, si no se le violaron, es decir, va a analizar la conducta de quien tomó a cabo esa determinación que se está pidiendo que sea anulada. Y el tribunal debe de actuar en justicia. Esto es muy importante y es una función que finalmente la ciudadanía o los expertos en materia política electoral deben de tomar en cuenta. No hay ninguna actividad que lleve a cabo un juez electoral que no tenga como objetivo principal hacer justicia en quien la está pidiendo.
Esto es muy importante, porque de lo contrario, si nada más es presentar las demandas por presentarlas y que resuelvan lo que tengan que resolver, no tendría caso. No, los sistemas de justicia electoral van enfocados, tienen como finalidad proteger los derechos político-electorales que tenemos en nuestro marco jurídico. Eso es importante. Ahora bien, nuestra legislación estatal en Colima, me voy a referir exclusivamente a la ley procesal electoral en nuestra entidad federativa. Ley estatal del sistema de medios de impugnación en materia electoral. En su artículo 4 establece específicamente, dice así, que las resoluciones y medios de impugnación previstos en esta ley se deben de interpretar conforme a la Constitución y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Ya habíamos dicho que el juez electoral, cuando lleve a cabo su función, tiene que analizar perfectamente bien que si lo que se está reclamando es acorde a lo que establece nuestra Constitución Federal. ¿Y qué es lo que establece nuestra Constitución Federal? Principalmente en el artículo 39, 40 y 41, que tiene que ver con la vida jurídica de los partidos políticos, el tipo de democracia, cómo se debe de llevar a cabo, el artículo 116 que obliga a las entidades federativas a tener instituciones de carácter electoral que hagan respetar los derechos políticos electorales de los ciudadanos, que haya competencia, etcétera, etcétera, que haya instituciones pues que garanticen estos derechos políticos electorales. Entonces, las determinaciones que una persona impugne, los jueces electorales tienen que checar si lo que está demandando ese militante o esa persona que presentó su medio de impugnación tiene razón de acuerdo a la Constitución. Si se respetó, por ejemplo, el derecho de ser votado, si no se le afectó ningún derecho por el motivo de que se eligió a otra persona y no a él. Porque de lo contrario, si sí se le respetó, entonces le dirán que no tiene la razón y dirán en esa determinación judicial pues que la sentencia declara improcedente la petición, en este caso, de quien promueve la demanda. Pero si sí se demuestra que es un militante con verdadera vocación, que tiene años ahí, que las reglas internas establecen cómo puedes ir ascendiendo y ser tomado en cuenta para que te postulen a ocupar un cargo público y de alguna manera designan a otro que ni siquiera tiene militancia y de acuerdo al sistema normativo, nadie que no tenga la militancia de acuerdo a los estatutos del partido puede participar como candidato. En ese sentido, el tribunal tendría que pronunciarse que efectivamente la determinación que toma en cuenta quien emite esa resolución pues es contraria a lo que establece la Constitución. ¿Y qué establece esta Constitución? Que todos los integrantes de un sistema político, por decir así, deben tener garantizada la igualdad de condiciones para poder participar en un cargo público. Y ahí se diría por parte de los juzgadores electorales que esta autoridad violentó el derecho humano a la igualdad. Un derecho fundamental, un principio fundamental que se debe de cuidar en materia política electoral y como consecuencia los jueces estamos obligados a respetarlo. Pero también los tratados internacionales, porque aquí nos obliga a que dice los medios de impugnación deben de respetar lo que diga la Constitución y los tratados internacionales. ¿Cuáles tratados internacionales? Pues aquellos que México ha firmado, que ha aceptado, que ha dicho que los va a respetar. O sea, los firma el presidente junto con el Senado de la República. Entonces eso quiere decir que son obligatorios de tomarse en cuenta por los jueces electorales. Estos pactos también van a garantizar el derecho a la igualdad y esa igualdad debe ser respetada. Entonces los jueces electorales
tienen una doble obligación de hacer que esa decisión que emitió el partido político y que excluyó a uno de sus miembros, de ver si se cumplió también con el objetivo principal de ese tratado. Esto es muy importante. Vean ustedes que aquí el juez ya no se sujeta exclusivamente a lo que dice la Constitución. Hay que verlo también desde el punto de vista internacional. Entonces ya tenemos dos instrumentos y esto genera seguridad para todas las partes que están dentro de un partido político o que forman parte de un conjunto de personas que le llamamos ciudadanos que quieren participar en la vida pública. Esto es interesante porque la función entonces del juez nos obliga como tal a no emitir una resolución por simple ocurrencia, sino que debo de fundarlo en lo que dice mi ley. Artículo 4 decía de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en el estado de Colima. Pero también me dice que debo de resolver de acuerdo a los criterios de gramaticalidad, sistemático y funcionalidad. Es decir, aparte de todo lo que nos obliga, y que ya lo he comentado, hay que observar también lo que dice la ley. Hay que respetar lo que dice nuestra ley local. O sea, me estoy refiriendo a esta ley procesal, pero también me estoy refiriendo a el Código Electoral, a la Constitución local, a los precedentes y jurisprudencia que ha emitido el propio tribunal, a la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los precedentes y a la jurisprudencia emitida por la Sala Regional a la que pertenece, en este caso el Estado de Colima, que es la Sala Regional que está en Toluca, a la jurisprudencia incluso de la Sala Superior y de la Suprema Corte cuando conoce de asuntos especiales en materia política electoral. Entonces, si bien es cierto que el artículo 4 nos establece que veamos exclusivamente la ley, no es exactamente así, sino que el otro principio que nos pide es que sea sistemático. Sí lo que dice la ley, pero tiene que concordar también y ligarlo con el otro conjunto de marco jurídico que sea aplicable al caso concreto. Y, como último principio, el funcional, es decir, la determinación que se tome y lo que tomemos en cuenta de estos instrumentos tiene que ser adecuado para resolver esa controversia. Entonces, fíjense ustedes, el juez tiene una obligación de ser una persona altamente técnica, con calidad moral, primero, que conozca la ley, la técnica y la especialización del conocimiento, y luego tener el valor suficiente, no doblarse para ningún lado, no introducir intenciones de otros actores políticos en la tarea que está llevando a cabo. Esto es bien importante porque en México tenemos un enorme problema de falta de credibilidad social, todas las instituciones, y por supuesto que los jueces electorales no estamos exentos. Sin embargo, la legislación sí nos establece perfectamente bien que tenemos la obligación de ser rectos, honestos. Tenemos que tener la capacidad y el conocimiento especializado en la materia para poder cumplir, porque no es poco, es muchísima información la que tenemos que tomar en cuenta para resolver un solo caso concreto. Aunque aquí voy a ampliarme un poquito, cuando menos un minuto, o cuando mucho un minuto. La Sala Superior y los tribunales electorales por lo general no tienen rezago, porque los plazos para desempeñarlo y la misma legislación te establece términos muy ágiles, toda vez que son autoridades las que van a desempeñar un cargo público y no es posible que por alargar un proceso no haya servidores públicos. Así es que, en términos generales, en materia electoral, los jueces electorales ni ninguna autoridad electoral va a tener rezago. He visto sentencias que se dictan en un solo día, llegan en un solo día
y se resuelven el mismo día por la prontitud. Y eso es loable también de los jueces electorales. La sala superior a veces resuelve en un solo asunto, es decir, en una sola audiencia acumula miles de expedientes. Y creo que esta es una fuente de admiración que debiera de adoptarse también por los sistemas de justicia de otras ramas, como por ejemplo el fuero común. O sea, no resolvemos exclusivamente un caso, sino que en una sola sesión pública se resuelven muchísimos casos que tienen similitud de características, se acumulan. Pero bueno, fíjese usted la gran cantidad de instrumentos que tiene que tomar en cuenta el juez electoral para resolver un solo caso concreto, o muchos, pero finalmente es un solo caso concreto porque son las mismas condiciones, ya que en materia electoral pues hay enormes cantidades de personas posiblemente afectadas por un acto de autoridad, y entonces la sentencia que se dicte va a tener un efecto general para todos los que promuevan. Finalmente, el artículo 4, en su primer párrafo, establece que si la ley no tiene una disposición expresa cómo resolver esta controversia, se aplicarán los principios generales del derecho. Esta es una disposición que viene desde hace muchísimos años. Creo que está muy debilitada, pero finalmente principios generales del derecho hay muchísimos: igualdad, justicia, libertad, proporcionalidad, etcétera, etcétera. También estamos obligados a desentrañar de esta problemática que se nos está presentando, aplicar cualquier principio que sea funcional para resolver esa controversia, pero con justicia. Por último, en el segundo párrafo, nos establece el artículo 4 que la interpretación que hagamos como jueces electorales tiene que interpretarse de acuerdo al orden jurídico nacional para garantizar los derechos humanos que están en nuestra Constitución, favoreciendo a las personas la protección más amplia. Este párrafo viene de una reforma a la Constitución, artículo 1, tercer párrafo, federal, que ya también lo tenemos en nuestra Constitución local colimense y así en toda la República Mexicana, en cada una de las entidades federativas en su Carta Magna. Establece que los derechos humanos que están en la Constitución o en tratados internacionales hay que respetar los derechos humanos. Ya hablamos con antelación cuáles son los derechos humanos de carácter político electoral. Bueno, los magistrados electorales debemos hacer una interpretación muy concreta en cada uno de los derechos humanos en donde hay litigio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos de ser expertos también en el conocimiento, en la aplicación, en el respeto y en la reparación de los derechos humanos. Y esta es una cuestión muy importante, muy específica, porque la reforma constitucional a derechos humanos es del 10 de junio de 2011. Ya tenemos casi una década, 9 años, o vamos a cumplir 9 años. Así es que ya hay una importante, pero importante sensibilización de que los jueces electorales estamos obligados a respetar esos derechos humanos. No nada más los derechos que están en la Constitución. Fíjese usted, puede haber derechos humanos de carácter político electoral en cualquiera de las otras instituciones, como tratados internacionales, leyes secundarias, federales, estatales, reglamentos, marco jurídico interno de los partidos políticos, incluso de la propia jurisprudencia se pueden desprender algún derecho fundamental, algún derecho humano que los jueces tenemos que proteger, y si no lo hacemos en la resolución, estaremos violentando el artículo 4 de nuestra Carta Magna. También este artículo 1 de la Constitución Federal y que tenemos en la local establece un principio fundamental que es base estructural de los derechos humanos: el principio pro persona. Aquí nos dice el principio que favorece en todo tiempo a la persona en su sentido más amplio.
o protegiéndolo de la manera más amplia. ¿Y esto qué significa? Que todos los principios e interpretación que hagamos como jueces, interpretación, fíjese usted, interpretar significa desentrañar el contenido de una norma. Entonces, todo este sentido de interpretación debe ser en todo caso favoreciendo garantizar el derecho en igualdad de condiciones para las partes. No se refiere a favorecer a una o a otra, porque aquí dice favoreciendo a la persona o lo que más favorezca a la persona, pero vamos a tener persona activa o demandante y persona demandada. Estamos hablando de dos personas. No se refiere a uno ni a otro, se refiere a que el juez tiene que garantizar de mejor manera el derecho a través de una interpretación justa, equilibrada, con conocimiento, siendo experto, no inclinarse hacia ningún lado, sino la obligación principal del juez electoral es interpretar correctamente para que su decisión o determinación haga justicia. Responde el reclamo del actor, pero tampoco que se violente el derecho humano del demandado. Tiene que ser justo, tiene que haber equilibrio. A eso se refiere el principio pro persona. Y por último, nos establece este mismo artículo 4 que la interpretación sobre las sentencias que emitan los tribunales electorales en asuntos internos de los partidos políticos se deberá tomar en cuenta que el partido político es una entidad de interés público que está organizado por ciudadanos, así como la libertad, ellos tienen libertad interna, el derecho a la autoorganización de los mismos y el ejercicio de sus derechos militantes. Fíjese usted, cuando se hace la reforma constitucional sobre los derechos de los partidos políticos, estos se mostraron muy renuentes a que los jueces electorales conociéramos de la vida interna de los partidos políticos, es decir, ellos como entes de interés público, porque no son instituciones públicas, es un híbrido entre una institución privada, porque es la reunión de varios ciudadanos, en el cual pues no son servidores públicos, pero sí son de interés público. ¿Por qué son de interés público? Porque finalmente se rigen por una ley federal, una ley estatal, y se les da un presupuesto del Estado. Pero finalmente ellos son un ente jurídico aparte, que pudiéramos decir así como una especie de sociedad civil, legalmente constituida, pero subsistiendo con presupuesto público. Por eso se dice que son entes de interés público. O sea, a la nación le interesa que estas asociaciones estén bien y cumplan con una función de interés nacional, porque se les encarga nada más y nada menos la democratización efectiva de nuestro país. Los partidos políticos exclusivamente están obligados a garantizar la democratización, a llevar a los mejores hombres, a las mejores mujeres, a los cargos públicos para que estos nos representen. Eso es importante en nuestra vida jurídica y que los jueces electorales lo entendamos. Más adelante veremos qué pasa cuando esto no sucede. ¿Estarán legitimados los partidos, sí o no? Pero ya lo haremos en alguna otra plática. En este caso, cuando se hace la reforma, los partidos políticos se mostraron renuentes en que los jueces electorales no conocieran de su vida interna. Y esto empezó a provocar muchos conflictos, porque en un principio así fue, pero todo lo que pasaba al interior de los partidos, todas las injusticias, desigualdades, pues no eran conocidas por los tribunales electorales. Ellos decían que era su vida interna y lo que pasara al interior no era impugnable, no era sometido a las autoridades judiciales. Nadie les podía ordenar qué hacer o qué no hacer, si estaba bien o estaba mal. Poco a poco fue cambiando esta situación. Hubo muchas críticas,
porque al interior de los partidos existían muchas violaciones, muchas quejas, y empezaba a generarse la descomposición política. Hoy día podríamos decir que los tribunales electorales tenemos prácticamente injerencia para conocer cualquier acto que viole la Constitución, tratados internacionales o legislación interna. Es por eso que los jueces electorales de la República Mexicana tenemos una enorme función para someter todo acto de autoridad, todo acto de partido político, todo acto de los operadores jurídicos electorales, tanto estatales y federales, dependiendo de la competencia de cada quien, pero en el caso de Colima, todos los actos que tienen que ver con la protección de los derechos humanos de carácter político electoral, según nuestra Constitución local, federal y tratados internacionales, así como la legislación secundaria, tenemos competencia para resolverlo, pero bajo estas condiciones. Así es que la función del magistrado electoral es estrictamente técnica, con conocimiento, y debe de recaer en personas que cumplan con perfiles especiales. No cualquier persona, no cualquier técnico en derecho puede desempeñar, porque es muy especializada. Sin embargo, hoy día tenemos problemas, pero de cierta manera los tribunales electorales cumplimos una función muy importante en las entidades federativas. Ojalá se siga manteniendo en cada una de las entidades federativas estos organismos, y eso sí, revisarlos, exigirles y sobre todo medir la eficacia de sus determinaciones, porque eso es muy importante. Tenemos una función pública que desempeñar, pero también tenemos el deber de que nuestras determinaciones sean auténticas resoluciones que vengan a fomentar el respeto a los derechos humanos de la democracia en cada una de nuestras entidades federativas. Si no es así, entonces estaremos cumpliendo una función específica que nos encomienda la Constitución Federal, los tratados internacionales, la Constitución estatal y las leyes secundarias. Los resultados tienen que ser visibles, tienen que ser objetivos, porque de otra manera no estaríamos cumpliendo con esa función. Ojalá que esta plática les deje una reflexión importante en cuál es nuestra función como jueces electorales, pero sobre todo que la sociedad y los militantes y los ciudadanos de los partidos políticos o de quien esté interesada voltee a ver la actividad de los jueces electorales, los apoye cuando así sea, pero también se le exija cuando no cumpla su función. Hasta la próxima.